No estoy muy acostumbrado a hablar a través de micrófono. Mi esposa dice que yo traigo el micrófono integrado y siempre tiene que estar diciéndome, bájale poquito. La realidad es que soy una persona que mis emociones saltan mucho y cuando me emociono, como en este momento, levanto la voz. Voy a procurar bajarla. Vieja, por favor, me dices. Hermanos, hermano, yo iba a poner el fondo negro. Ya no sé cómo hacerle. Me destruyó toda la predicación. Se acabó. Ya, vámonos. Voy a tratar. Hermanos, les voy a explicar un poquito y bien rápido cómo es que estoy aquí. Ahora entiendo, cuando lea el libro de Jonás, voy a entenderlo un poco mejor. Jonás, un hombre de Dios rebelde, como yo, Dios le dijo que, ya se sabe la historia, que fuera a Nínive a predicar, y él dijo, no, yo pago mi boleto, que le costó caro, se fue a Nínive, Tarsis, perdón. Y es que esto no lo traía preparado, esto es lo que nos sucedió. Entonces ahí con una serie de eventos, no lo lleva a su destino, lo trae a Nínive a predicar. Hermanos, yo no debería de estar aquí. Mi deseo no era estar aquí. Mi esposa y yo habíamos planeado unas vacaciones, íbamos a Tijuana, de ahí íbamos a cruzar con unos familiares. Compramos nuestro boleto igual que Jonás. Nos dijeron que nos iban a llevar a Las Vegas. Dijimos, esa es la ciudad del pecado. Y bueno, dijimos, bueno, vamos a conocer y todo. Al igual que Jonás, lo regresa por medio de un pez. 3 días está ahí en angustia y lo trae al final a predicar. Y creo que predicó con una buena actitud. Así que, hermano, me la voy a aplicar. Pues nosotros cancelaron nuestro vuelo desde el lunes, de una a otra. Nos lo cancelaron, dijeron ya no hay vuelos a Tijuana, solamente hay una conexión a Guadalajara. Nos trajeron a Guadalajara y pasamos 3 días, no en el vientre de un pez, en el aeropuerto. No sé si han visto redes sociales, está ahorita ahí muy difícil. No hubo vuelos, estuvimos ahí desvelándonos, formándonos toda una noche, nunca lo había hecho. Pero al fin y al cabo desistimos y dijimos, bueno, nos vamos a quedar en Guadalajara. Nos entrometimos en la vida de los hermanos de Oscar y Magali, si les podíamos visitar y dijeron sí, vénganse, está el aniversario. Gracias a Dios me invitaron a compartir la palabra de Dios y ahora soy un hombre de Dios, espero, rebelde, que está aquí compartiendo la palabra de Dios. Gloria sea a nuestro Señor porque estamos aquí. Espero estar poniendo el fondo blanco. Pero si Dios nos trajo aquí por medio de las circunstancias, no quiero decir que siempre nos guiemos por las circunstancias. Hay que guiarnos por la palabra de Dios. Pero creo que Dios puede hablarnos, ¿sí? Así que quiero compartirles algo. Esto nada más era la introducción de cómo está aquí, porque me quemaba decirles por qué estoy aquí. Y ese fue cómo Dios nos trajo hasta aquí. Otras veces lo hemos planeado y venimos. Hermanos, es una iglesia que nosotros amamos. Los amamos a ustedes. A muchos no conocemos. Ustedes, algunos nos conocen, otros no. Reciban un saludo de la iglesia que se reúne en Lerdo, Durango. Ahí es donde Dios nos puso a servir. Ahí es donde conocimos al hermano Oscar por primera vez. Y para mí es un privilegio, hermanos, y un gozo, de veras. Muchas gracias a Dios y a ustedes porque podemos estar aquí compartiendo la palabra de Dios.
Así que en mi participación quiero primero compartir algo de la palabra de Dios que me ha mostrado a mí. Pero luego la segunda parte de mi participación la voy a hablar a manera personal. Un poco de locura, como decía Pablo, tolérenme un poco de locura, pero en la primera parte quiero hablar de parte de Dios. Ese ha sido mi objetivo siempre. Cuando abro la Biblia, hablar de parte de Dios. Pero en la segunda parte voy a hablar a título propio. Así que vamos, por favor, a segunda carta del apóstol Pedro. Y ahí nos vamos a centrar. Y antes de empezar, yo espero... ¿Qué tan importantes son las palabras de un ser querido cuando éste muere? Ahora, el 20 de octubre, mi padre partió con el Señor y fue muy duro para mí. Y no tengo sus últimas palabras. Él muere de Alzheimer. Él al último no reconocí a nadie, pero sí tengo palabras de él que me enseñaron y ahora viven más esas palabras en mí. En el año pasado un concuño mío fallece y él sí deja un encargo a sus hijos y a su esposa. Ha pasado un año y ellos viven con lo que se llamaba Crescenciano, un nombre no muy común, con lo que él les dijo. Así que las últimas palabras de nuestro ser querido antes de morir son muy importantes y las atesoramos. No sé si a ustedes les haya pasado o todavía no, pero son muy importantes. Si pusiera títulos a los sermones que comparto, nunca lo hago, pero este se llamaría Las últimas palabras de un moribundo. Y nos centramos ahí en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1 y versículo 12. Acuérdense, hermanos, que las cartas de Pedro son en medio de tribulación para los hermanos que estaba escribiendo. Ellos los perseguían en ese entonces, tenían ataques de falsos maestros, tenían ataques inmorales ahí en la misma iglesia y de los falsos maestros. Y esta carta debe de ser de consuelo en medio de la aflicción, de consuelo, de esperanza en medio de un tiempo difícil. Si usted está pasando por tiempo difícil, no está pasando por persecución, como estos hermanos estaban pasando, ¿sí? El imperio los perseguía. Pero bueno, vamos a leerlo versículo a versículo, nos vamos a ir deteniendo y vamos a ir comentando. Dice el apóstol Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 12, dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No es una exhortación de Pedro porque él no supieran las cosas del Señor, y más las que les había escrito. Les había escrito acerca de la venida del Señor, de los falsos maestros, de estar firmes, y ellos ya las sabían. Y posiblemente ahorita que estamos leyendo, ustedes, hermanos, también ya la saben. No es un texto que yo haya escogido para decir, a los hermanos les hace falta esto. No estoy desde un punto de juez para los demás. Ustedes ya la saben. Eso es lo que está diciendo Pedro. Pero las va a volver a repetir. Así que en ocasiones los que predicamos, a veces estamos en aprietos y decir, ¿qué les voy a predicar? Si les predico esto, ya se los he dicho y todo. Predíquenlo, hermano. Pedro hacía lo mismo. Les repetía una y otra vez lo que ya sabían. Y hermanos que escuchan, si el pastor o el hermano predica lo mismo, no digan, ay, otra vez lo mismo, eso ya me lo sé. No. De todos modos hay que escuchar.
Versículo 13, dice Pedro, pues tengo por justo en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Vemos al apóstol Pedro con un corazón tierno pastoral. Un corazón que el mismo Señor Jesucristo le dijo, alimenta mis corderos. El mismo corazón que de esas palabras que le dijo ahí a la orilla del lago, resonaban en él. Y Pedro lo hizo con un corazón pastoral. Y aquí vemos cómo él está alimentando el rebaño. Ahorita que decía el hermano, estamos alimentándonos. Sí, estamos alimentándonos. Pero dijo Pedro aquí, entre tanto que estoy en este cuerpo. Eso quiere decir Pedro, mi vida la he dedicado a alimentarlos, a cuidarlos. Esa es una vida que Pedro escogió por llamado del Señor. Versículo 14, sabiendo que en breve debo de abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Por eso les digo que es un moribundo. Pedro dice, ya estoy próximo a morir. ¿Sí? Dicho sea de paso, todos somos moribundos. Todos vamos a morir. Pero Pedro ya él sentía que era su último tiempo. Así que aprovecha y el mensaje que les va a dar es con esa prisa de decir, hermanos, ya me voy. Esto que les voy a decir, quiero que permanezcan ustedes después de que yo parta. Así como cuando a mis hijos desde chiquitos, ya no están chiquitos, ya todos se casaron, pero el deseo, lo que yo les inculcaba, no sé si vayan a seguir, les decía, hijos, lo que yo quiero que hagan después de mi partida y en toda su vida es simplemente que obedezcan. Si no se saben toda la Biblia, si algún día no llegan a estar en una congregación sirviendo, lo que quiero que tengan presente después de mí es que obedezcan. Obedece solamente. Yo espero que eso hagan. Y versículo 15 dice Pedro, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Así que hermanos, aquí son las palabras de un moribundo. Y está hablándole a los hermanos y diciéndoles, pongan atención en estas dos cosas, grábenselas, yo me voy a ir, pero quiero que las tengan presentes. Hermanos, si alguien dedica su vida a predicar, si alguien se prepara para servir a sus hermanos, como Pedro, gloria a Dios, ha escogido un buen estilo de vida. ¿Sí? Así que esta parte, este ejemplo que vemos de Pedro es para motivar a los que estamos predicando y compartiendo, pero también es motivar para aquellos que empiezan o que tienen dudas, pero que Dios los está llamando y dicen, pues, ¿cómo es que eso de predicar? Dedica tu vida a predicar. Es una vida provechosa, no es de desperdicio. Si toda tu vida te dedicas en cuerpo y alma y en esfuerzo a predicar, bien haces. Versículo 16. Y aquí van las dos cosas que Pedro quiere que se queden en estos hermanos. Dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. En el contexto de lo que Pedro está hablando en la carta, está hablando de los falsos maestros. ¿Sí? Los falsos maestros tenían características de que compartían acerca de Jesús. Aquí dice fábulas artificiosas. Eso quiere decir historias que no son ciertas, pero ellos las usaban para compartir a Cristo. ¿Sí? Pero Pedro les dice, nosotros no somos así. Nosotros
vimos la majestad con nuestros propios ojos. Todos los demás falsos maestros usan fábulas que no son ciertas. Uno podría decir, bueno, pero al fin y al cabo predican a Cristo. Puede ser. Pero Pedro dice, nosotros lo vimos con nuestros propios ojos. ¿Sí? Lo que les estoy contando es historia, dice Pedro. Y vimos su poder. Y versículo 17 dice, pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. ¿Se acuerdan? Hay dos eventos en el Nuevo Testamento donde Dios testificó de Jesús así. ¿Cuál es el primero? En el bautismo, y el segundo, en la transfiguración. Así que yo pienso que Pedro aquí se refiere a la transfiguración. Esa parte en Mateo 17, no lo vamos a buscar, donde Pedro, Jacobo y Juan están en el monte, el Señor Jesucristo se transforma, se ilumina, vienen Moisés y Elías, y Pedro no sabía qué hacer, y nomás dice, hacemos para ustedes unas enramadas. Pedro no entendía, yo tampoco entiendo ese pasaje, la mera verdad. La mera verdad no lo entiendo ese pasaje. Pero aquí Pedro está diciendo, ahí nosotros lo vimos. Y Pedro, como judío, escucha la voz del cielo que dice, este es mi Hijo en el cual me complazco. Dios encuentra complacencia solamente en su Hijo. En nosotros no encontró nada. Por si acaso hay alguien que piensa que tiene algún poquito mérito. No, es que yo tengo un ministerio en la iglesia, por eso Dios me escogió. No. Es que yo tengo mérito porque yo una vez hice una oración y dije, te recibo como mi Salvador. No, incluso eso viene de Dios. Incluso el arrepentimiento viene de Dios. Lo único que aportamos nosotros para la salvación es nuestro pecado. Es lo único. Así que, al igual que en el Antiguo Testamento, Dios desde el monte habló a Moisés y fue testigo a todo el pueblo de Dios. También en ese monte, en la transfiguración, Dios estaba dando testimonio ahí. Ya no Moisés, sino ahora el Señor Jesucristo. Moisés, cuando bajaba, ¿se acuerdan que su cara brillaba? Tenía que ponerse un velo por estar en la presencia de Dios. Pero ahora mismo el Señor Jesucristo ahí está transformado en gloria. Entendiendo, dice que vimos desde la magnífica gloria una voz que decía, esto quiere decir desde lo alto y desde el poder grandioso de Dios, desde ahí, Dios testificando acerca de su Hijo. Eso es lo que Pedro quiere que estos hermanos entendamos, porque llega hasta nosotros. ¿Cuál es la primera cosa que Pedro quiere que se quede? Jesús como centro de todo. Jesús como centro de esta iglesia, una iglesia cristocéntrica. Jesús como el centro de tu vida, de tu trabajo, de tu familia, de lo que tú piensas. Es Jesús. No debe de ser una religión. No debe de ser una actividad, aunque las actividades son los medios para exaltar a Jesús. Y dice versículo 18, y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Eso comprendió Pedro. La magnificencia de Jesús. Hermanos, la Biblia habla de Jesús, que Jesús tiene dos naturalezas, una humana y una divina. Dice que Jesús es el último Adán. Dice que Jesús es el verdadero Israel. Dice que Jesús es el Mesías. Dice que Jesús es el único Salvador. Dice que Jesús
obedeció durante su niñez. Dice que Jesús obedeció en el bautismo. Jesús obedeció en la tentación, venciendo a aquel enemigo que le había ganado a Adán, al primer Adán. Dice que Jesús obedeció bajo la ley. Dice que Jesús es nuestro profeta. Dice que Jesús es nuestro único Salvador. Dice que Jesús es nuestro sumo sacerdote y sigue intercediendo todavía por nosotros. Dice que Jesús es nuestro Rey. Amén, hermanos. ¿Sabéis cuándo deberemos de brincar y saltar? No se crean, no lo hagan ahorita. Dice que Jesús es nuestra sustitución penal. Déjenme hacer aquí una pausa. Esta sustitución penal. El Evangelio no solamente es algo religioso, sino es un contexto judicial. ¿Por qué judicial? Porque sí, Dios es amor. Sí, se ha propagado mucho esto que Dios es amor. Pero Dios es justo. ¿Sí? Esa es la parte que no nos gusta. ¿Sí? Y Dios, como justo, provee el sacrificio perfecto para un condenado perfecto. ¿Sí? Ahora, hermanos, han pasado cerca de 20 tantos años y apenas me estoy dando cuenta que me asombra que en Dios haya perdón. Y tal vez esta frase no la han escuchado. ¿Cómo, hermano, que le asombra que en Dios haya perdón? Les voy a explicar. Dios siendo el juez de toda la tierra, Dios siendo justo, ¿qué es lo lógico que debe de hacer con un culpable? ¿Sí? Castigarlo. Les voy a poner un ejemplo muy terrenal, para que entendamos un poquito por qué me asombra que en Dios haya perdón. Pongamos en nuestra mente a un criminal, el Chapo, hombre, no lo quería mencionar, pero bueno, que está condenado en Estados Unidos, que es culpable, que no hay forma de que salga libre. ¿Por qué? Porque la ley y la justicia así lo demanda. ¿Qué sucedería? Que saliera ahí un superabogado que encontrara una ley en la Constitución y que lograra salir legalmente. ¿Cuál sería nuestro sentimiento? De asombro. Diríamos, ¿cómo es posible que un delincuente convicto, condenado, pueda salir libre? Bueno, solamente ese ejemplo del Chapo, pónganse en su lugar. ¿Cómo es posible que un pecador que ofendió a Dios, que Dios no ha visto nada bueno en él, que lo único que merece es la justicia de Dios, y que si soy condenado, Dios va a llevar la gloria? ¿Cómo es posible que haya perdón en él? Me sorprende su perdón. Aquí, si Dios perdona a alguien y salva a alguien, la gloria es de Dios. Pero si Dios condena a alguien, la gloria es de Dios, porque muestra su justicia. Y cuando salva a alguien, muestra su amor y su misericordia. No es Dios no está obligado a perdonar. ¿Sí? Se nos ha metido mucho en la cabeza y ese cliché. Dios es amor. Sí, es amor. Por eso mandó a su Hijo. Pero Él no está obligado a perdonar. Era lo que está legalmente obligado, es a cumplir su justicia. Un juez, cuando llega a un delincuente confeso y con todas las pruebas, y que le diga, bueno, pues sí, tú eres un delincuente, cometiste errores, pero ¿sabes qué? Yo soy un juez de amor. Soy un juez de amor. Así que, ¿sabes qué?
te dejo libre. ¿Ese será un buen juez? No. Es un juez corrupto. Ese no es Dios. Dios no va a pasar por alto su justicia. Por eso la justicia cayó en el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo cayó. Esa es la forma en la cual Dios juntó la justicia. Esto sí es justo. No, aún esto es por misericordia. Gracias, hermano. Dale de beber al sediento. Gracias, hermano. Dios en la cruz juntó la misericordia y la justicia, el amor y la ira. Todo se resume en Jesús. Hermanos, Jesús es el todo. Si quitamos a Jesús de la ecuación, no hay nada. No hay nada.